Bienvenidos un dúo Mu S a nuestro canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los dramas Mu S apasionantes, los romances Mu S intensos y los secretos mejor guardados del mundo otomano. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque tenemos un chismorreo jugoso que dejar a Mu S de uno boquiabierto. Prepárense porque hoy vamos a destapar la verdad de True S de los rumores que circulan por las redes sociales, un anuncio que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y hablaremos del corazo superíndice 3N roto que ha dejado a su paso. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues de la supuesta boda inminente entre Hande Erupar Rafael y Hakan Sabank. Asu es. Parece que el amor ha triunfado, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero, ¿es todo lo que reluce oro? ¿Qué copyright papel juega Kerem Bürsin en todo este drama? Y lo Mu es importante, ¿estamos ante una farsa orquestada para mantener a Erupar Rafael en el candelero? Antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones y confirmaciones a medias, les pido que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa en el universo de las series turcas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontraru análisis, teorías, chismes y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N por nuestras series favoritas. Suscríbanse ya. Ahora vamos a meternos de lleno en este culebro superíndice 3N digno de las mejores producciones turcas. El rumor que corre como la superíndice 3 Lbora es que Hande Erupar Rafael, la adorada actriz que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al Capm, y Hakan Sabank, el heredero de una de las familias Mu S ricas y poderosas de Turquía, planeando su boda. ¿Escucharon bien boda? Las revistas del corazo superíndice 3N turcas que echan humo, los paparazzis los persiguen sin descanso y las redes sociales inundadas de fotos y comentarios. La expectativa es palpable y la cobertura mediática simplemente asfixiante. Pero, ¿qué copyright es Hakan Sabank? Para aquellos que no lo conozcan, Hakan pertenece a la prestigiosa familia Sabank, un nombre sin un superíndice 3 sinónimo de riqueza e influencia en Turquía. Hakan, además de ser un joven empresario exitoso, es conocido por su estilo de vida lujoso y sus romances con algunas de las mujeres Mu S bellas del país. La familia Sabank no es simplemente rica, es una institución superíndice 3N. Sus empresas abarcan desde la industria financiera hasta la automotriz, pasando por la energía y el retail. Hakan, por lo tanto, no solo hereda una fortuna, sino también copyright un legado de poder y responsabilidad. Su vida ha sido siempre objeto de escrutinio público, y sus relaciones amorosas anteriores han llenado páginas de revistas y programas de televisión superíndice 3N. Se le ha vinculado con modelos, actrices e incluso figuras de la realeza europea. Ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué copyright ha visto Hande en Hakan? Algunos dicen que es amor verdadero, que se complementan a la perfección superíndice 3N y que han encontrado la felicidad el uno en el otro. Otros, Mu S cúnicos, aseguran que se trata de una relación superíndice 3N de conveniencia, un matrimonio arreglado para beneficiar a ambas partes. Hande para escalar a Mu S en el mundo del espectáculo y Hakan, para lavar su imagen de playboy y sentar cabeza. Es una dicotomía que alimenta la controversia. Por un lado, se especula sobre la genuinidad de sus sentimientos, analizando cada mirada, cada sonrisa captada por las maras. Por otro, se plantea la posibilidad de una estrategia calculada, una jugada maestra para consolidar sus posiciones en la sociedad turca. Los expertos en lenguaje corporal han sido llamados a analizar sus interacciones, buscándose un más menos sales de afecto verdadero o por el contrario, indicios de frialdad y formalidad. Pero el drama no termina aquí. Porque en esta historia también copyright hay un corazo superíndice 3N roto, el de Kerem Bürsin. Para los que no lo recuerden, Kerem y Hande fueron la pareja del momento, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real. Su romance en Senu con diéresis al Capm traspasó superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas Mu S queridas y seguidas del mundo. Su química era innegable, sus miradas lo decuan todo y sus fans estaban convencidos de que su amor duraría para siempre. Anker, como los llamaban cariu más menos osamente sus seguidores, se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global.
Sus fotos juntos batieron RU Copyright Codes de me gusta en Instagram, sus entrevistas conjuntas eran esperadas con ansias, y su presencia en eventos públicos desataba la histeria colectiva. Su relación superíndice 3N era percibida como autocopyrightica, genuina y sobre todo, muy romántica. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. De un día para otro, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus seguidores devastados. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas y las diferencias de Karu Terabu han terminado por dinamitar la relación superíndice 3N. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también copyright N de teorías conspirativas y acusaciones cruzadas. Algunos culpaban a Ande por ser demasiado ambiciosa, otros a Kerem por ser demasiado celoso. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en un punto intermedio, en la compleja interacción superíndice 3N de factores personales y profesionales que llevaron al fin de su romance. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande ha protagonizado nuevas series y ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos profesionales. Kerem, por su parte, se ha centrado en proyectos internacionales y ha intentado mantener su vida personal alejada de los focos. Ande se ha consolidado como una de las actrices mu.es cotizadas de Turquía, participando en proyectos de alto presupuesto y colaborando con marcas de renombre. Kerem, por su lado, ha buscado diversificar su carrera, explorando oportunidades en el cine y la televisión superíndice 3N internacional. Ha trabajado en producciones en Estados Unidos y España más menos buscando ampliar su horizonte profesional y desafiarse a sí mismo como actor. Pero ahora, con el anuncio de la supuesta boda de Ande con Hakan, el nombre de Kerem ha vuelto a salir a la palestra. Muchos se preguntan CEU superíndice 3 ¿Cómo se siente el actor al saber que su expareja a punto de casarse con otro hombre? ¿Estarú destrozado? ¿Sentirú celos? ¿O simplemente habrú aceptado que su historia con Ande es cosa del pasado? La pregunta atormenta a sus fans, que se debaten entre el deseo de verlo feliz y la nostalgia por la pareja que formó superíndice 3 con Ande. La reacción superíndice 3N de Kerem es un enigma, un misterio que alimenta la especulación superíndice 3N y el debate. Los medios turcos han intentado obtener una declaración superíndice 3N de Kerem, pero el actor se ha mantenido en silencio. Algunos dicen que es dolido y que no quiere revivir viejos fantasmas. Otros, en cambio, aseguran que es feliz por Ande y que le desea lo mejor en su nueva etapa. El silencio de Kerem es interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal más menos al de madurez y respeto hacia su expareja, una forma de evitar alimentar el morbo mediático y proteger la privacidad de Ande. Otros, en cambio, lo interpretan como una forma de ocultar su dolor, una barrera defensiva para evitar mostrar su vulnerabilidad ante el mundo. Pero volvamos al tema central de este vídeo, la boda de Ande y Hakan. A pesar de los rumores y las especulaciones, todavía no hay nada confirmado. Ni Ande ni Hakan han hecho una declaración superíndice 3N oficial al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen nada que comentar sobre la vida personal de sus clientes. La falta de confirmación superíndice 3N oficial no ha hecho mu.es que avivar el fuego de la especulación superíndice 3N. Las revistas del corazón superíndice 3N compiten por ofrecer la primicia, publicando información superíndice 3N no confirmada y alimentando la fantasía de sus lectores. Sin embargo, la maquinaria mediática turca ya se ha puesto en marcha. Las revistas del corazón superíndice 3N publicando artículos sobre el posible vestido de novia, el lugar de la ceremonia y la lista de invitados. Los programas de televisión superíndice 3N debatiendo sobre si la boda será un evento ostentoso y extravagante o una ceremonia íntima y discreta. Se han filtrado nombres de posibles diseños más menosadores para el vestido de novia, se han mencionado lujosos hoteles y palacios como posibles escenarios para la ceremonia, y se han elaborado listas de invitados que incluyen a las celebridades mu.es importantes de Turquía y del mundo. Pero, ¿y si todo esto es una farsa? ¿Y si Ande y Hakan utilizando los rumores de boda para generar expectación superíndice 3N y mantener a Ande en el candelero? No será la primera vez que una celebridad recurre a este tipo de estrategias para aumentar su popularidad y conseguir nuevos proyectos.
La posibilidad de una farsa es una teoría que gana cada vez más adeptos. En un mundo donde la imagen lo es todo, no será sorprendente que Ande y Akan estuvieran jugando con las expectativas del público para beneficio propio. Recordemos el caso de Senu con diéresis al Capm. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador gracias, en parte, a la química entre Ande y Kerem. Su romance en la vida real sirvió Superíndice 3 como un excelente gancho publicitario para la serie, atrayendo a millones de espectadores de todo el mundo. El efecto Anker fue innegable. Su relación Superíndice 3 catapultó Superíndice 3 la serie al estrellato, generando ingresos millonarios y convirtiendo a Ande y Kerem en estrellas de talla mundial. Ahora, con la carrera de Ande en un momento de incertidumbre, la actriz podrá estar buscando una nueva forma de llamar la atención Superíndice 3N. Y copyright mejor manera de hacerlo que anunciando una boda con un millonario. La boda con Akan, real o fingida, podrá ser la estrategia perfecta para revitalizar su carrera y asegurar su permanencia en el ojo público. Por supuesto, esta es solo una teoría. Pero no podemos descartar la posibilidad de que Ande y Akan es tu copyright jugando con los medios y con sus fans. Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo todo vale con tal de conseguir fama y fortuna. La lunea entre la realidad y la ficción Superíndice 3N se difumina constantemente en el mundo del entretenimiento, y no será sorprendente descubrir que esta historia es una elaborada puesta en escena. Pero dejando a un lado las especulaciones y los rumores, lo cierto es que la historia de Ande, Akan y Kerem es un drama digno de una serie turca. Un trío nulo amoroso lleno de pasión Superíndice 3N, celos, ambición Superíndice 3N y secretos. Un culebro Superíndice 3N que mantiene a millones de personas enganchadas a la pantalla, esperando ansiosamente el Superíndice 3 Simo Caputuro. Y hablando de series turcas llenas de drama, no podemos dejar de mencionar algunas de las populares del momento. Por ejemplo, Yark, un thriller judicial que ha conquistado al público con su trama intrigante y sus personajes complejos. La serie, protagonizada por Pınar Deniz y Kaan Urgankolu, narra la historia de una abogada y un fiscal que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. Yark es relevante porque muestra las complejidades del sistema judicial turco y explora temas como la corrupción Superíndice 3N, la venganza y la lealtad familiar. Un dato interesante es que la serie ha sido vendida a de 20 pauses, convirtió copyright 2 en 1 con diéresis copyright sito internacional. La serie ha sido elogiada por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus actuaciones convincentes. Otra serie que estuvo dando que hablar es Umer, un drama romántico que cuenta la historia de un joven Imu, que se enamora de una mujer divorciada y de otra religio Superíndice 3N. La serie, protagonizada por Selahattin Paal y Gökçe Bahadır, aborda temas como la religio Superíndice 3N, el amor prohibido y los prejuicios sociales. Umer es relevante porque desafió las normas sociales y religiosas de Turquía y muestra la lucha de sus personajes por encontrar la felicidad en un mundo lleno de obstáculos. Un dato curioso es que la serie estuvo basada en una historia real. La serie ha generado un debate público sobre la tolerancia religiosa y la libertad individual. Y por último, no podemos olvidar KZL Goncalar, una serie que ha generado mucha copyright mica en Turquía por abordar temas como el fanatismo religioso y la opresión Superíndice 3N de las mujeres. La serie, protagonizada por Uzgun Amal y Uzkan Deniz, cuenta la historia de una madre que intenta proteger a su hija de las garras de una secta religiosa. KZL Goncalar es relevante porque denuncia los abusos cometidos en nombre de la religio Superíndice 3N y defiende los derechos de las mujeres. Un dato importante es que la serie ha sido objeto de varias investigaciones por parte de las autoridades turcas debido a su contenido controvertido. A pesar de la controversia, la serie ha sido un con diéresis copyright sito de audiencia, generando un debate nacional sobre el papel de la religio Superíndice 3N en la sociedad turca. En definitiva, las series turcas siguen dando que hablar, ya sea por sus tramas apasionantes, sus personajes complejos o sus copyright micas controvertidas. Y la historia de Ande, Akan y Kerem es solo un ejemplo del drama que podemos encontrar en el mundo del espectáculo turco. Un mundo donde el amor, el poder y la ambición Superíndice 3N se entrelazan en un torbellino de emociones. Para concluir, hemos explorado los rumores de boda entre Hande Erupar Rafael y Hakan Sabank, el corazo Superíndice 3N roto de Kerem Bürsin y la posibilidad de que todo sea una farsa.
Hemos analizado los antecedentes de Hakan Sabank, el impacto del romance entre Hande y Kerem en Senu con diéresis al Kapm, y las posibles motivaciones de Tru S de esta supuesta boda. Además, hemos repasado algunas de las series turcas Mu S populares del momento, destacando su relevancia y sus datos interesantes. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la supuesta boda de Hande y Hakan? ¿Creen que es amor verdadero o una farsa? ¿Y qué copyright opinan de Kerem Bürsin? ¿Les gustaría que volviera con Hande? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. No olviden compartir sus teorías, sus predicciones y sus impresiones sobre este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos en vilo. Y por último, si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 amantes de las series turcas.